El futuro íntimo. Primera parte. 1. Al arribar a la frontera onírica, hay un sitio donde se disipan los restos diurnos, como los residuos en una playa, cuyo viento purificador barre los restos de la vulgaridad del día. Las bolsitas de pochoclo, los palitos del helado, bandejas de plástico con restos de vianda, lonas viejas, alguno que otro castillo hecho al descuido. En verdad, no se trata ya de que sea lo que deba borrarse, sino de recuperar el espacio en su dimensión oceánica. Las arenas puras abrazadas por la espuma marina. El beso del mar siempre ondulando, siempre abriéndose a la infinita bóveda estrellada. El mar, ese animal solitario que busca consuelo en las arenas de sus costas, y el viento elevando y desmaterializando la banalidad del día, en un torbellino que todo lo absorbe hasta hacerlo desaparecer. Así como el mar, de sus restos diurnos se desposee el océano profundo del sueño. Vamos en un desordenado cúmulo de imágenes que nos poseyeron durante el día. Una esquina con cúmulos de basura. El mercado. Aquel hombre ebrio que dejó caer las botellas de vino, haciendo estallar los cristales desparramados por todo el local. Un diálogo insustancial en la esquina. Una sombra acurrucada en la noche. En esta primera noche otoñal, en la que el frío ha limpiado las tormentas, echando un soplo de hielo sobre las calles caldeadas de la víspera. También pensamientos que toman formas irrisorias. La idea de la explosión final en una cañita voladora de la infancia o una baldosa de la calle donde crece la memoria de la niñez en sus guardas ya olvidadas hace décadas. Intempestivos sobresaltos, destellos de la vida, rompecabezas disgregado de la conciencia que cede a Morfeo su integridad. Morfeo, el dios que purifica el alma del durmiente y le habla del secreto de este no ser, aun siendo este ensayo del morir, tan dulce como misterioso. No en vano dijo nuestro poeta: agradezco las pesadillas porque me enseñan que el infierno existe. Se ha hablado en muchos momentos de este suceder hacia adentro. Cultivar la ensoñación como matriz de un nuevo modo de integrar las infinitas capas de nuestro ser. Esto ya lo he dicho. E insisto, he aquí el motivo por el que he tomado la palabra. He elevado mi memoria desde lo real hacia todas las formas de la subjetividad posible. 2. Entonces acontece el túnel. Es un espacio hacia adentro, tal como si fuéramos precipitados a un centro cuya gravedad nos atrae inevitablemente. En él sucede una transmutación del ser hacia el no ser, o desde la poca experiencia que nos da el recuerdo de los sueños, del yo hacia un no yo. Allí nos vemos desujetados de la existencia, al arbitrio de leyes que desconocemos. Míticamente, podríamos suponer que la humanidad cifró la idea del limbo desde esta experiencia del trance, ese oscuro sitio que va al reino de la muerte, desde el cruce del Aqueronte, desde la laguna Estigia, el tránsito en donde nos despojamos por completo de nuestra realidad y pasamos a suceder como un universo de partículas
al vaivén del cosmos onírico. Incluso Freud lo ha expresado de esta manera. Todo sueño tiene por lo menos un lugar en el cual es insondable, un ombligo por el que se conecta con lo no conocido. Pero más allá de toda teoría que podamos abordar, no hay mayor conocimiento que el experimental. Y eso sucede en nuestra odisea nocturna. Nada hay como lograr, en un punto, ser espectadores de nuestro pasaje del ser al no ser. Es la sagrada experiencia de la desujeción. Atraídos por ese sitio donde todo lo residual se aparta, entramos en un mundo arquetípico. No hay historia en él. No hay facultad de arribo en ningún sitio de lo real. Iniciamos la mítica onírica como un viajero de símbolos indescifrables. Al respecto, Freud agrega: aun en los sueños mejor interpretados, es preciso a menudo dejar un lugar en sombras, porque la interpretación se observa que de ahí arranca una madeja de pensamientos oníricos que no se dejan desenredar, pero que tampoco han hecho otras contribuciones al contenido del sueño. Entonces, ese es el ombligo del sueño, el lugar en que él se asienta, en lo no conocido. Los pensamientos oníricos con que nos topamos a raíz de la interpretación tienen que permanecer sin clausura alguna y desbordar en todas las direcciones dentro de la enmarañada red de nuestro mundo de pensamientos. Y desde un lugar más espeso de este tejido se eleva luego el deseo del sueño como el hongo de su micelio. Al respecto, dice Lacan: es un agujero, es algo que es límite del análisis. Esa zona donde la existencia se diluye nos da cuenta no sólo de esta especie de eternidad de lo íntimo, sino también de qué manera el mundo ahistórico del sueño puede llevarnos no sólo al milagro de la curación por la palabra, sino a la comprensión fundamental de que somos una gota en el océano del cosmos psíquico, que este no conocer teje a su vez un universo paralelo donde todo es posible. Hermana de este universo, la ensoñación toma las fotos sagradas del océano del sueño y elabora sus símbolos, sus burbujas de eternidad. Es allí donde aparezco entre sueño y ensoñación y haciendo otra vida en la vida, otra realidad de lo real. Me muevo desde el sagrado espacio de la intimidad individual, al mismo tiempo que desde una intimidad colectiva, esa que va dejando huellas en todas las culturas de todas las épocas. De haberme podido leer, la historia no sería lo que es. Habría dado un viraje hacia la comprensión de sí misma, y sería entonces una historia para sí, y no un ser en el mundo, como diría Hegel. De haberme incorporado, se podría haber dado el milagro del ser para sí. Imagínate, lector, un mundo que se autodetermina, que se piensa desde la autoconciencia. Podríamos haber sido felices sin necesidad de someternos a los ídolos que dan un falso consuelo al humano temor de existir. Podríamos haber sido eternos. Pero he sido confinada con mi hermano Himnos y mi hermana, la dulce sirena del ensueño, a un acotado espacio de ficción. Si bien sucedo desde que el hombre piensa, aún así, he quedado en esta era de hielo. Así la llamo, puesto que es como una helada fraternidad de corazones muertos la que nos define en este tercer milenio,
al margen de toda acción posible. Por este motivo, ellos, ahora, se han puesto a bramar sus anónimas identidades. Hablo de los símbolos, los fantasmas, de los sueños, los personajes. Pero vuelvo a aquel sitio donde nos perdemos. Himnos nos va dessujetando de todo lo vivido y padecido en la jornada. Ya hemos abandonado la playa de los restos diurnos. Ahora vamos, abandonando todo aquello que nos ata a una identidad posible. Y aquí, que volvemos por milagro de inconsciente, ese futuro íntimo, al infinito, a la unidad con el todo. Poco a poco las puertas se abren y entramos como a un antiguo anfiteatro donde todas las cosas ocurren simultáneamente. Miles de escenas, miles de soñantes se unen en el gran escenario de la eternidad íntima. Este futuro que en verdad sucede sin tiempo, y por ello es posible proyectarse simultáneamente a todas las formas del tiempo. Es decir, llegamos al límite y en él cambiamos intensidad por tiempo y símbolo por objeto. Así suceden las cosas en el paraíso infernal o en el infernal paraíso de los sueños de la humanidad. Ella está dormida. La escucho dentro de su sueño. Su memoria ya sin ser elabora esos personajes que a su vez sueñan lo que de algún modo ella ha sido y será en este futuro íntimo. Y vuelve Lelia a su personaje que fue y no, atribulada por una realidad que de contarse en tiempo concreto sería insoportable, como lo es toda realidad en tanto no puede sostenerse en mis brazos y adolece en el primer término huérfana de todo símbolo ausente del resguardo de la poesía. También, en paralelo, el torturado Judas, arquetipo soñado por los tiempos, desertor de la historia consciente, de los deseos admitidos, si es que hay en este hombre programado algún deseo ya. Este Judas, metáfora de la lealtad traicionada, de la traición a lo que más amamos de nosotros mismos, pero que por desgracia el mundo de las máscaras que somos lo echa a un lado para vestirse con la indumentaria conveniente a los tiempos que corran, a las circunstancias que convengan. Esa eterna traición que nos hacemos, representada en el Cristo Judas por los siglos de los siglos, en el pesar de un suicidio inevitable. Y este es solo el comienzo, estimado lector que te esmeras en seguir este extraño periplo de una criatura tan abstracta como soy yo, atada a la otra, tan concreta y minúscula como es ella, la que sucede y padece un día a día, difícil de soportar, en los tiempos del festín de la intrascendencia. 3. Por el camino de Hipnos. Aquella noche, Lelia soñó que se internaba en un lago infinito y profundo. Una voz hechicera la invitaba a sumergirse. Alguien decía: aquí no hay dolor, no hay llanto, ni hay gemido. De este modo, las líneas de los tiempos se unen en lo onírico, dejando a la deriva la certidumbre del suceder temporal. En el otro paralelo sueñan y existen los pesados relatos, con la misma contemporaneidad que este supuesto presente con el que con tanta seguridad conjeturamos nuestra existencia. Y así fue que Jesús anunció que pronto partirían para Jerusalén.
El recuerdo ostila más cercano. Zumban las moscas sobre el campo de sangre, ese que habrás de comprar con las 30 piezas de plata. ¿Qué habrá de ser el campo del alfarero? ¿Para quién eriges tan miserable símbolo? Sabía que habría que aclararlo todo allí, pero sintió que la angustia se apoderaba de él cuando le oyó decir: el tiempo está cerca. ¿Cómo podía suceder esto? No era Judas el amo de sí mismo. ¿Cómo pudo ocurrir que llegara un momento en el cual ya no midiera sus acciones? Él, tan astuto para desenmascarar a cualquier estafador. Bien que lo recordaba. Embaucador de embaucadores. Alguien le había dicho a lo que Judas respondiera alegremente: hábil en todo caso, simplemente un hombre que sabe cuál es el punto a que se dirigen sus intereses. Y siendo así, ¿cómo podría sentir que aquellas imágenes de la infancia pesaran más que 20 años de trabajo y buen sentido? Había sido un depósito de esperanzas ajenas. Tal vez, en verdad, ¿cuál de los dos Judas era el verdadero? ¿El joven prometedor que sorteaba todos los obstáculos para servir a su propia imagen? Ilusoria imagen de hombre libre, pensó. O este ser dubitativo y que exacerbaba sensibilidad, que corría detrás de impulsos que superaban sus más doctos entendimientos. Ahora se encontraba a las puertas de lo irreversible. ¿Hasta dónde dependían de él sus actos? Judas se sentía arrastrado por una corriente que menguaba toda voluntad individual. ¿Cómo podía el maestro pedirle que se negara a sí mismo? Sin embargo, eso era exactamente lo que había dicho. Timbraron sus palabras en su cabeza con un resuello insoportable. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Acaso tenía él una cruz? El rabí lo suponía todo, o bien lo sabía como aseguraba el resto de sus discípulos. Admitía que los sentidos podían ser engañados, pero leer en sus almas era un hurto, un acto de humillación inadmisible. Sabía más Jesús de Judas que el propio Judas. ¡Qué inmensa arrogancia! ¿Hasta qué punto podía tolerar que dijera expresiones que casi podía asegurar rozaban lo infantil? Soy el camino. Soy el que reinará a la diestra del Padre. Más que arrogantes, aquellas expresiones le causaban piedad. ¿Qué hombre plantado en la realidad podía decir semejantes cosas? Y además, qué ingenuidad inmensa gritarlas entre las multitudes. Si bien debía reconocer que los amaba a aquel extraño poder de fascinación, de haber entrado en su pensamiento, el rabí lo habría despreciado. Aquello era blasfemia. Aceptó mirarlo y comprendió que hacía ya tiempo que Jesús estaba contemplándolo. Ni siquiera era dueño de sus meditaciones. Su mirada lo perseguía como una lanza. Una triste mueca de decepción había en los labios del rabí. No podía soportarlo y se alejó de él lo más que pudo. Comprendía que el maestro estaba al tanto de su tormento y que lo decía sin tapujos.
Había leído en cada uno de sus mínimos gestos, en la más insignificante de sus acciones, la historia de su vida. Y aún más, conocía, y esto le produjo gran turbación, el secreto de aquel fantasma que lo aterraba desde niño. Seca está la higuera. No habría frutos en ella. La fe podía llevar también a la destrucción. Era la higuera una simple parábola sin ilusión alguna a sí mismo. El maestro lo torturaba sádicamente con signos inocentes que atribuía a otras enseñanzas. Pero Judas podía leer en ellos alusiones personales. ¿Qué clase de amor podía profesarle entonces el rabí? Recordó la imagen de un árbol seco. Ningún fruto nacerá de él. Allí se balanceaba la cuerda aún vacía. El cuervo mira expectante al hombre que yace bajo su tronco estéril. Era la luna. Estaba en su plenitud. Las arenas del patio romano brillaban con la potestad de un océano silencioso, en cuya superficie nadan los reflejos de todos los astros. ¿Era la fiebre la que soñaba su antiguo antagonista? ¿O era él, mutado en ave rapaz, el que ejercía sobre el Cristo la fascinación a causa de su estado desfalleciente? No podía asegurar ni una cosa ni la otra. Por otra parte, ¿qué importancia podía tener? Las palabras eran las mismas. Satanás era su angustia y Jesús ejercía sobre el ángel caído el mismo efecto, como un espejo donde nuestro rostro nos observa hasta la desconfiguración de nuestros rasgos. En ese punto de lucidez que abre peligrosamente las puertas de la locura, en que podemos vernos sin más sentido, sin más orden que el de una conjunción de relatos ajenos acerca de la coherencia de nuestros rasgos, entendidos como regulares, y de a poco vamos cayendo en la conciencia de que no es así. No hay tal armonía ni identidad alguna. Somos una multiplicación de relatos aprendidos y abisma el absurdo. Esa conciencia lúcida que se llama monstruosidad monere. Castigo divino. Descubrimos al otro, al monstruo en la renuncia de todas las afirmaciones, de todas las creencias hasta entonces admitidas como tales. Así es posible que pudieran ser ambos el mismo, perdición o salvación, uno del otro, o tal vez reflejo del abismo, al comprender que entre ellos, el elegido y el maldito, no había notables diferencias. Jesús dejó que su devorador hablara. Seré rapiña para ti, como lo he sido yo, hermanito, de nuestro Padre, como lo soy en cada blasfemia en que el Hijo caído es acusado de las groseras acciones de los hombres. Jesús clamaba dentro de sí por una señal. Solo estás tú para acompañarme. Hijo de Dios, haría cualquier cosa por salvarte, como lo hice aquel día cuando decidiste partir a Jerusalén para entregar al tribunal de los ancianos y a los príncipes. Y yo era Pedro, y te dije, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y tú me arrojaste de tu lado. Me espantaste, como a una alimaña. Tanto me temías, que no pudiste comprender que te estaba salvando. Pero debían cumplirse las Escrituras. Obnubilado por los textos de Isaías, o porque era una infamia que no pudiste sobrellevar, hermanito,
¿De dónde venía tu inmensa piedad a los hombres, si de mí jamás has tenido piedad alguna? ¿En qué podía yo dañarte? ¿Arrancarte de tu encrucijada divina? ¿Acaso no supiste cuánto me divertía tentándote con aquello que era más caro a tu corazón que el divino poder de nuestro Padre? Dirás que hablo por resentimiento. Sí que también por eso hablo. Pero si me hubieras permitido salvarte, tal vez podría haber contado en este mundo con un hermano verdadero. ¿A quién imaginas que hubiera yo podido contarle el terror que se siente cuando la mano que te abriga, te acaricia y te corona es la misma que un buen día se alza furiosa contra ti, arrojándote la caída infinita y te condena a la monstruosidad, a ser la personificación de todas las formas de la perdición de los hombres? ¿Imaginas que he elegido postularme como el maligno cuando fui el más bello de los ángeles? ¿Supones que huyo de la luz del día porque me repele el cielo azul, la frondosidad de los huertos, esa femenina seducción de los territorios donde abundan las arboledas y crecen los manantiales? Si me hubieras dejado salvarte, no estarías solo hasta el fin de los tiempos. Pero no has entendido más que el mandamiento de un padre que dudosamente te ame, como no pudo amarme a mí, ni a ninguna de sus creaciones que no se postraran sumisas ante su yugo. Así habló el ave, o soñó el hombre. En el patio romano, el monstruo verdadero, Cronos pronto anunciaría la llegada del alba, porque las aguas atraen hacia sus profundidades. Y es ella la que habla, la que da consuelo. El ánima que acerca da alivio a la congoja. Hundirse es como regresar para siempre. Bendita idea de la muerte que nos ha dejado una restitución en la clave de lo femenino y nos apacigua del abismo con la pasión del retorno. ¿A dónde se dirigiría Virginia cuando puso piedras en sus bolsillos para no poder escapar al momento donde la ensoñación se transforma en cruel lucha del cuerpo contra su extinción? El mar que atrajo a Alfonsina, el lago que metaforizó la muerte de Ofelia, nacer del agua y al agua volver. Lelia soñó aquella noche con su regreso. Su temor a la vida se había vuelto tan intenso que comenzó a evitar los tiempos de vigilia. Poco a poco la brillante alumna empezó a mostrar extrañas conductas, retraimientos inexplicables para los que la conocían. La imagen de Edward Hyde se repetía como una obsesión. Cada noche, llegada cierta hora, Lelia, en estado de duermevela, creía ver al hombre transformado junto a su puerta. Sin saber ya qué hacer, comenzó a aceptar que aquello era una ilusión y no supo qué sucedía en aquellas noches donde sueño y vigilia se mezclaban de manera inexplicable. Cerraba los ojos e intentaba ver el lago. Si la respiración invadía su cuarto, si el aliento apestoso giraba mareándole alrededor de su cama, ella se mantenía inmóvil, como si estuviese muerta, y rogaba en su interior que la sirena de cabello rojo acudiera en su ayuda. Entonces entraba en una especie de autohipnotismo y ya no sabía nada. Anestesiaba sus sentidos y solo estaba ella en la gran noche onírica, a la orilla de un lago, donde las aguas no eran más que una sombra líquida.
Y lejos, en la otra orilla, soñaba que una pequeña llamarada de luz roja le tendía sus brazos. Cuánta pena hay en esta mansión deshabitada que es la integridad humana. Cuánto desasosiego habita en el ser que en mitad de la noche pierde el ritmo de su respiración y se despierta en un golpe. De tal modo, diría Vallejo, como si la resaca de todo lo vivido se empozara en el alma. Yo no sé. Tremendo despertar que vuelve, con su ejército de espejismos, a relatarnos lo inverosímil. La guerra interminable cuya tozudez no acaba con la múltiple estampa del horror sucesivo. Nada conmueve al corazón del hombre. Nada. La humanidad está encadenada a sus fetiches. Como bien decía Jung, siempre habrá dioses, solo que estos han tomado la forma de horribles estampas de la tecnología estandarizada en una anonimia impune que ya no necesita de la acción humana en tanto tal. El gran crimen silencioso que acontece diariamente en el micro y macro mundo y al que nos hemos acostumbrado. La herencia de una milenaria cultura de la opresión ha perfeccionado sus instrumentos de tortura y ya no hay queja en el orden mundial. La memoria se llora. Sus víctimas reciben condecoraciones y algunas lágrimas. Las grandes formas del arte popular que aún braman por despertar el alma dormida se quedan en el escenario con sus fans que luego de llorar, sufrir y amar de furiosa manera, se retiran cautos a realizar la nimiedad, la casta orgía de la vida cotidiana, que no sabe de actos heroicos más que en sus solitarios Quijotes, que existen y existirán, porque son también arquetipos de la humanidad. Es necesario una multitud de Sanchos para que nazca un Quijote. Es fundamental una caravana de fariseos para que exista un Cristo que arremeta contra el templo profanado y por un segundo las cosas de este mundo restablezcan su coherencia ética. Ella rogaba en sus sueños que la sirena de cabellos rojos la llevara consigo. Ella no quería despertar. Es que hay una memoria del futuro, como la hay del pasado. Es el presentimiento. Sabemos a dónde iremos, en qué mundo habitaremos, cuál de todos los espejismos habremos de transitar. ¿De qué modo nos enajenamos del ser para existir en la tierra de los otros, que nunca tendrá un ápice de concordancia con nuestros deseos y nuestras ensoñaciones? Así transcurre la linealidad de la vida. Y de este modo yo sucedo para echar mi bálsamo sobre la cotidiana herida. En el teatro de himnos, donde se apagan y se encienden las luces alternativamente, se van gestando otros sueños. Allí pronto volveré, para contar que también hay otro sitio, aún más inmaterial, donde peregrinan los nombres sin identidad, bajo las tablas de otro antiguo escenario. Será un mundo de fosas abiertas, donde deambulan los nombres sin rostro, como abstractos seres del olvido.